pública. Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, reconoció que tuvo acceso a información parcial y que no notificó al gobierno de ella. Esto tiene que ver que 10 días antes, según reveló La Tercera hoy, 10 días antes de que se destapara y que nosotros nos enteráramos de esto a través de un medio local de Antofagasta, se supiera de estos contratos con Democracia Viva. Bueno, ese escándalo que iba a estallar lo supo el presidente de RD. El presidente de este partido afirmó este martes que tuvo acceso a esa información sobre la Fundación Democracia Viva antes de que estallara el escándalo de los convenios. Sin embargo, no lo compartió con el gobierno. Latorre comentó que no informaron a los ministros Jackson ni Montes, asegurando que los antecedentes que manejaban eran parciales y que cuando pidieron el detalle de ella, nunca llegó el detalle para poder quizás escalar la denuncia. Recordemos que ambos jefes de cartera están en la mira del Partido Republicano y aparentemente miembros de otros partidos también de la oposición, quienes anunciaron que están estudiando una posible acusación constitucional en contra de los ministros. Hay que decir además, complementariamente, que en esa crónica de La Tercera, donde se señala que el presidente de RD supo con anticipación y no escaló el tema, ni avisó, ni prendió las alarmas en el gobierno, fue en una reunión vía Zoom. Y que en esa reunión vía Zoom participó el presidente o el máximo dirigente de Democracia Viva, el Ceremi en cuestión, que ya renunció, y ojo con esto, el equipo de la diputada Catalina Pérez, no ella, pero su equipo, 10 días antes de que supiéramos. Esto hace más difícil creer en una posibilidad. Mientras no se pruebe, no se puede señalar de manera tajante, pero hace más complejo pensar que Catalina Pérez estaba totalmente abstraída y en desconocimiento de todo lo que ocurrió en Antofagasta con la fundación de su pareja entonces, ex jefe de gabinete, Ceremi a la sazón, y ahora 10 días antes, su equipo actual, como parlamentaria, cuando se supo de la denuncia. Es raro que su equipo no le haya avisado antes que sea a la diputada. Cada día que pasa se complica más. Este hecho en particular es el que detona a otros y los otros se complejizan. Y con ello, las consecuencias políticas que está teniendo incluso al interior del propio gobierno. La crisis está complicada políticamente, lo reconocen todos sus actores y al gobierno le está costando, que es también parte de lo que reconocen el reporteo cuando uno lo hace con distintos parlamentarios de distintos sectores, le cuesta mucho al gobierno retomar su propia agenda de gobierno y sacarla adelante. No solo porque no tiene mayoría parlamentaria, porque eso le ha pasado a casi todos los gobiernos, que ese ya es una dificultad en sí, porque cuesta poner los temas, porque toda la atención se la está tragando como un hoyo negro, se la está tragando la crisis de los convenios, por llamarle de algún modo genérico a lo que está ocurriendo. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña esta noche para analizar nuestros dos panelistas, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, encantado como siempre. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, también muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Gracias, encantada también. Es esta la que, creo que les puedo haber hecho esta misma pregunta la semana pasada, pero que ha cambiado el escenario, entonces vale repetir la pregunta. ¿Es esta la crisis más grave que ha vivido el gobierno del presidente Boric desde que está en el poder, Nerea? Bueno, la verdad es que han habido varias crisis durante este gobierno, tanto desde, digamos, el Poder Ejecutivo como fuera del Poder Ejecutivo. Haciendo esa ponderación, me parece más a mí que han habido más crisis fuera del Ejecutivo que dentro, pero yo creo que sin duda esta es
la más grave de momento y la que podría tener mayor repercusión a largo plazo. Quizás vamos a estar hablando de este caso como lo fue el Cabal SQM en el gobierno de Michelle Bachelet, dependiendo, por supuesto, que pase la justicia las pruebas que haya y lo que se compruebe. Pero me parece a mí que esto tiene potencial, por lo menos, al menos potencial, siendo muy conservadora, para ser un caso, digamos, que marque, digamos, un antes y un después, no solamente en este gobierno, sino que en la coalición Frente Amplio, en la coalición, bueno, Apruebo Dignidad, que se llamaba antes, y quizás también con el socialismo democrático. Entonces a mí me parece que es algo que sin dudas va a trascender y de alguna manera qué bueno que trascienda, porque ahora estamos hablando de esto cuando realmente deberíamos haber empezado a hablar de esto, al menos desde el 2019, desde los últimos antecedentes que tenemos. Sí. Rodrigo, ¿te parece esta la crisis más grave que atraviesa el gobierno? Y te voy a agregar, voy a añadirle algo. ¿Es más grave para los efectos del gobierno y el manejo de la agenda y el tomar el timón, el Ejecutivo? ¿Más grave o los efectos son más complejos para el gobierno que el propio 4 de septiembre, en aquella noche que el rechazo le gana 62-38 a la prueba? Y yo te iba a sumar también en mayo la votación de los consejeros de mayo también. Claro. Porque esta crisis, además de ser política, que ya es claro que están complicados varios ministerios, varias figuras, yo al menos sostengo que la permanencia de Monte y Jackson dentro del gabinete se hace casi insostenible a esta altura, involucra una crisis también de carácter ético, moral y además criminal. O sea, tiene tres ribetes, tres ingredientes que la hacen muy compleja y, como tú señalas, efectivamente, pese a los intentos, yo a esta altura ya de desesperación del gobierno, tratar de zafar o poner otros temas en la agenda, los antecedentes que se van apareciendo día a día complican mucho más la escena de esta complicación. A ver, detengámonos un segundo en los ministros y en las eventuales acusaciones constitucionales. De Carlos Montes, buscando qué pudiera respaldar una eventual acusación, uno pudiera pensar la responsabilidad política del estado de situación en el cual se encuentra el mismo, ¿no es cierto? Desorden, descontrol de entregas de algunos dineros. No que él tenga una relación directa, por favor, sino que eventualmente responsable político de un ministerio que, para la vista, si uno mira hacia la luz de los rayos, no está funcionando bien. Claro. Ya, pudiera entenderse. Jackson, ¿qué explica más allá de que la oposición lo tenga entre ceja y ceja porque aparentemente fue, voy a usar palabras de senadores, era prepotente cuando era diputado, era altanero, cuando fue ministro o secretario general de la presidencia tenía una actitud que no les gustaba, que es el padre de toda la camada de RD, el padre, se entiende, político de toda esta camada de RD, que les parecen que muchachos que no lo han hecho bien, pero todas esas cargas, entre comillas, dan por una acusación constitucional. Pero que ayer, de hecho, salió una nueva denuncia de la senadora Proboste, sí, de una fundación muy vinculada también a Revolución Democrática, con fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, además de todo esto político, de ser como el articulador de esta generación, yo el otro día lo comentábamos en el programa, como el titiritero de la instalación de redes dentro del gobierno, súmale a ello una denuncia que me imagino que se está investigando, de recursos destinados de la tercera región del Ministerio de Desarrollo Social para un proyecto también para otra fundación que al parecer tampoco tiene la expertise como lo hemos visto en todos los antecedentes que han surgido. Entonces, otro ingrediente más a una carga política ya que ya venía de alguna forma arrastrando el ministro Jackson con tiempo. O sea, la oposición sin duda va de alguna forma a tratar de que el gobierno pague los costos, y yo veo complicada la figura de tanto de Montes como... Además que el ministro Montes, uno entiende que hubo una fundación, pero hemos visto que aquí hay un método que se armó, no sé quién fue el articulador de todo esto, pero han surgido en la región del Maule. Hoy, de oficio, la Fiscalía de Biobío anunció que iba a investigar 2 nuevas fundaciones por entrega de recursos justamente del MIMBU para proyectos que eventualmente no tienen la capacidad para poder desarrollar. Entonces,
día a día aparecen nuevos antecedentes. ¿Y para qué decir lo que comentaste al comienzo? O sea, la omisión del presidente de Revolución Democrática de que tenía antecedentes 10 días antes, eso, como dice Nerea, de alguna otra forma marca un quiebre muy profundo entre Revolución Democrática y lo que es el socialismo democrático. Hoy escuché yo algunas versiones, algunas palabras que decían, ya no es interlocutor válido el presidente Latorre. Nerea, ¿cómo ves tú estas eventuales acusaciones? Porque una cosa es anunciarlas, otra cosa es presentarlas y otra cosa es discutirlas y votarlas. Sí. Yo creo que en el caso del ministro Montes, yo podría entender digamos, una contundencia un poquito mayor respecto a una acusación constitucional, especialmente por la responsabilidad política, porque él lidera, digamos, la cartera en cuestión en este momento. En el caso del ministro Jackson, me parece que hay potencial para una acusación constitucional. Yo diría que por menos la oposición, y para qué decir la oposición del gobierno anterior, ha acusado constitucionalmente a diferentes personas, entonces me parece plausible, pero sí me parece que de momento, con los antecedentes que tenemos hoy día, 4 de julio, me parece un poco más débil que sin duda la del ministro Montes, que me parece a mí que se va a priorizar en este momento. ¿Cómo ven ustedes el panorama político, el clima político que ha sido, desde que se inició este gobierno, dentro de todo, con sus altos y sus bajos, de bastante diálogo, conversación, posibilidades de la oposición? De hecho, el propio presidente de la República en algún momento dijo que esta oposición se ha comportado mejor de lo que como ellos se comportaron en algún momento con el presidente Piñera. Es decir, ha habido un trato dentro de la democracia y dentro de lo que es ser oposición, de diálogo y colaboración, se podría decir de alguna manera. Pero cuando la próxima semana se discute la acusación al ministro de Educación, y si se presentaran al de Vivienda y al secretario general, perdón, al de Desarrollo Social, ya estaríamos en un ambiente distinto, casi parecido a lo anterior, en que todas las semanas vamos a estar viendo o anunciando acusaciones constitucionales. Así es imposible dialogar y avanzar, ¿o no, Nerea? Sí, bueno, la verdad es que lo que ha pasado en el último tiempo en Chile es que cuando tenemos una aprobación presidencial baja, las personas tienden a distanciarse de la figura del gobierno y, por ejemplo, a recalcar, por supuesto, errores no forzados, o en este caso una crisis muy, muy, muy profunda como la que tuvimos en el 2019 también. No sé si serán equiparables las crisis, esta con la del 2019, pero ciertamente me parece muy importante la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en ese caso, me parece a mí, no me extraña el escenario de acusaciones constitucionales. No me parece que sea algo que debiésemos, digamos, explotar en el tiempo, pero lo que hemos visto últimamente es que cuando la aprobación presidencial baja y hay en cierto grado algún tipo de crisis en algún gobierno, nacen estas acusaciones constitucionales que han sido explotadas en el gobierno anterior contra el oficialismo de ese entonces, y ahora, a pesar de que, por ejemplo, el diputado Longton dijo que no iba a ser el camino que iba a seguir la oposición, en los hechos se hemos está visto abriendo que ese camino. Sí, en los hechos hemos visto que sí. ¿Y qué configura, Rodrigo, ese eventual camino? Una imposibilidad de diálogo. Quedan 3 años de gobierno, si eso no hay que olvidarlo, un poco menos de 3 años. O sea, mucho gobierno, y si este es el espíritu que se va a marcar, pucha que se ve... No, por eso yo creo que esta crisis es muy complicada para el presidente, o sea, porque no solamente va a estar en tela de juicio su figura, la de sus ministros muy cercanos, sino que lo que efectivamente puede afectar es la convivencia, las transacciones legislativas para proyectos emblemáticos. O sea, el gobierno acaba de ponerle urgencia al proyecto de pensiones, el ministro Marcel sigue hablando del pacto tributario, cuando creo que los incentivos hoy en día están colocados justamente en la vereda contraria, que es de alguna forma restringir los aportes o el crecimiento de financiamiento del Estado en la medida que no tengamos claridad con respecto a la profundidad de esta crisis, o sea, a la profundidad de cuáles son las fundaciones involucradas. Hay estudios que hablan de 40, 50, entonces yo creo que es muy difícil la convivencia legislativa en los proyectos emblemáticos que plantea el gobierno en la medida que no veamos alguna luz de resolución a este conflicto que se ha transformado en un terremoto de verdades, con réplicas diarias que hacen que la figura del presidente y la discusión legislativa se entrampe, yo creo que de manera muy importante. O sea, veo pocas posibilidades que el Congreso apruebe reformas emblemáticas en la medida que esto no se zanje. Y paralelamente,
tenemos a un grupo de consejeros y expertos discutiendo una propuesta de constitución que se va a votar en unos pocos meses más y que de alguna otra forma tienen el desafío de convencer a la ciudadanía y no hay espacio ni siquiera para poder dialogar en esos temas. Entonces te está dejando prioridades políticas que son muy relevantes, de alguna otra forma tapadas por este escándalo. Un segundito antes de entrar en ese tema, porque es re interesante saber cómo puede estar influyendo la discusión que hay aquí afuera y allá adentro en ese Consejo Constitucional que tiene que estar diseñando un proyecto que nos rija en 40 años. Pero una cosa antes, el ministro, para muchos analistas, el ministro Montes, en lo que hizo hoy en el Congreso Nacional, algunos le llaman, en sentido figurado, dispararse a los pies. Porque él tiene una trayectoria enorme de respeto, en el Senado sobre todo, en el Parlamento, transversal que lo apoyan, porque es un tipo muy respetado, en fin, y le han prestado ropa incluso desde la oposición ahora. Pero hoy él hace una acusación diciendo que el tema de las platas viene del gobierno anterior, con lo cual la gente del gobierno anterior dice, momento, nosotros le estábamos prestando ropa, pero ahora resulta que algunos creen que los está un poco dejando en la estacada. ¿Cómo ven ustedes esa acción política de Montes? Yo creo que, a ver, el oficialismo en general, el gobierno en general y la coalición de gobierno ha actuado más bien en la medida en que se han sabido los hechos. No ha habido acá una estrategia desde el momento uno que se ha seguido y que se han, digamos, ceñido a ese rumbo, sino que más bien han ido reaccionando a lo que se va conociendo especialmente en la prensa, que de hecho es el rol de la prensa justamente, y está muy bien que en una democracia sea así, digamos. Pasa en otras democracias también, donde en los medios de comunicación aparecen, digamos, estos escándalos de posible corrupción o derechamente corrupción, y tiene que ser así, ¿cierto? Entonces a mí me parece que en este caso, echarle digamos, más leña al fuego, digamos, en esta discusión que estamos teniendo, involucrar al gobierno anterior, que incluso me parece a mí que si es que hubiesen habido mismos problemas con respecto al rol del Estado y fundaciones, me parece que eso no exonera en nada, y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, las situaciones que estamos viviendo en este gobierno. Entonces, me parece a mí que hay que priorizar. Evidentemente que vamos a descubrir más casos, y ojalá que así sea, ojalá que se esclarezca realmente, pero me parece a mí que empezar, ¿cierto?, a intentar desenmarañar esto hasta, digamos, hasta quizás cuándo, aunque vemos una línea muy, digamos, concreta del 2019, cuando se empezó a aprobar este trato directo para las fundaciones, pareciera ser que no estamos, digamos, viendo las prioridades y estamos dando en realidad manotazos de ahogado. Ahora, hay un punto para aclarar con hechos, la primera, estos convenios que permiten hacer tratos directos con fundaciones, el primero se hace en 2019, pero está autorizado por ley desde el 2016, firmado por la ministra Paulina Zabal, ministra de la Vivienda de la presidenta Bachelet. Exacto. Es decir, es una política que se diseña y se aprueba en el gobierno de la presidenta Bachelet y que refuerza y confirma el presidente Piñera. Exacto. En tanto y cuanto usar la descentralización de la entrega de recursos en las seremías y en los gobiernos regionales y que no sea todo desde aquí de Santiago. Lo que no quiere decir, ni en el gobierno de Bachelet, ni en el de Piñera, que lo hayan autorizado para entregárselo a fundaciones que no tenían competencia para hacer el trabajo. Y ahí donde, entre comillas, se enojan con Montes, decir, una cosa es que el diseño es anterior, 2 gobiernos para atrás, pero otra cosa es que se haya hecho mal, que es lo que Democracia Viva nos demuestra. No, pues ese creo que es el gran problema. Y ahí el ministro Montes cometió, yo creo, un error que demuestra un poco quizás lo sobrepasado que se encuentra el gobierno con esta crisis. Efectivamente, la política viene con anterioridad, y aquí el tema es a quién se la entrego, los fines, la capacidad de la fundación, un poquito también lo que hizo el presidente la semana pasada. En el fondo, yo no sé, y lo comentábamos con Cristian Valdivieso el otro día, la poca capacidad de cuidar la figura presidencial, de decirle, no te metas, no pongas las manos al fuego por nadie, porque esto es una crisis que va surgiendo. Bueno, y resultó que 3 días después del blindaje que trató de hacer a
al Ceremi de la séptima región, resulta que está bajo un sumario administrativo porque efectivamente no se había inhabilitado como él había señalado. Entonces, aquí hay un problema de diseño político para enfrentar el problema de esta crisis. Y el ministro Montes hoy de alguna otra forma dio luces de que efectivamente es más profundo porque, como dice Matías, Montes es un tipo que tiene bagaje en la política, o sea, transversal, y me da la sensación de que lo que hizo hoy en día fue un error político que lo cometen quizás personas que todavía no tienen esa capacidad, y él cayó en eso, en la desesperación. En un minutito los dos, por el tiempo, ¿cómo creen ustedes que puede estar afectando, cómo puede afectar dentro del Consejo Constitucional, que están discutiendo temas de largo plazo, lo que está ocurriendo aquí afuera, con todos los escándalos, Nerea? Bueno, primero es, digamos, muy difícil que no afecte, eso como primer elemento. Si bien, por supuesto, que dentro del Consejo hay una agenda propia, que está liderada, por supuesto, por quienes componen el Consejo y, por supuesto, quienes tienen mayoría, pero es muy difícil que no afecte desde ese sentido. Entonces, lo que yo esperaría, digamos, por ejemplo, algo que me parecería muy positivo es que la comisión, ¿cierto?, que crea el presidente de la República con respecto a temáticas de probidad, tenga diálogo, por ejemplo, con el Consejo. Va a estar su presidente en un minutito más acá. Exacto. Entonces, a mí me parece que eso, por ejemplo, podría ser una buena señal, porque, de nuevo, solamente creando una comisión no resolvemos el problema de fondo. Fíjate que yo, en ese tema del rol que está teniendo el Consejo, yo creo que esta crisis lo afecta de dos formas muy, muy relevantes. Una, que invisibiliza el trabajo. O sea, hoy los medios, nosotros, estamos discutiendo de la crisis, de la responsabilidad del ministro Montes, Jackson, Latorre, nuevas fundaciones, y nos olvidamos que paralelamente tenemos un consejo que está construyendo efectivamente el programa del futuro del país. O sea, uno invisibiliza. Y dos, yo tengo la sensación... Eso no es malo necesariamente. Los deja tranquilos, pero el problema es que este proceso comenzó con el pie, digamos, izquierdo, o sea, con un rechazo importante por parte de la ciudadanía. En el fondo, si tú ves toda la encuesta, la gran mayoría se pronuncia que eventualmente va a rechazar en diciembre. Y para eso tú necesitas visibilizar el trabajo y lograr convencer. Y cada día que transcurres pierdes plazo para lograr hacerlo. Y yo tengo la sensación, además, que como este es un proceso muy vinculado a lo político, cuando el escenario político está tan manchado, tan sucio, baja aprobación del presidente de la República, eso hay una correlación directa también con el proceso constitucional. Entonces, cuesta mucho convencer a la gente de que acepte este proceso si la política, que fue la que dio pie a este proceso, no logra salir de esta crisis. Entonces, lo invisibiliza, perfecto, lo deja trabajar tranquilo. Pero perdemos la oportunidad para conocer el trabajo, lo que están haciendo, y además hay una correlación, yo creo, que entre lo político y lo que está haciendo el trabajo constitucional. Entonces hay una doble complejidad desde mi punto de vista, fíjate. Nerea Palma de la UDP, Rodrigo Orellano de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a los dos por estar aquí ayudándonos a entender, desentrañar los avatares de la contingencia política. Gracias a los dos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Comisiones de expertos. ¿Ha escuchado hablar de ellas? Claro que sí, hemos escuchado hablar muchas veces de ellas. En el pasado, en comisiones de expertos para temas de previsión, para temas de derechos humanos, en fin, la historia reciente y no tan reciente de Chile está bien, no decir plagada porque podría ser peyorativo, bien habitada por muchos momentos donde los gobiernos citan a los expertos, a los sabios y a las sabias, en determinados temas para que le den un marco de diagnóstico de un problema que supera la política contingente. Y muchas veces, como es el caso actual, está gatillada por un problema contingente. Ayer lo señalábamos, de poco sirve diagnosticar bien si es que el trabajo hecho por esos expertos y expertas no tiene cabida y no tiene eco en la clase política para que hagan los cambios que tiene que hacer. Bueno, comisiones de expertos, además la acabamos de escuchar en materia constitucional, donde 24 expertos sacaron un anteproyecto que se está ahora discutiendo en el Consejo Constitucional.
Y ahora, desde ayer, como respuesta del gobierno a la crisis de los convenios, lo que ocurrió en Antofagasta, el Minbu, en fin, aquí y allá, el presidente ha nombrado su propio consejo de expertos, no para él, el propio consejo de expertos, 6 personas en materia de transparencia y probidad. La presidenta de este consejo, de este grupo, María Jara Quemada, que es directora de Chile Transparente, está con nosotros. María, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. Dado tu experiencia, María, que es larga en estas materias, ¿el momento amerita una entidad como la que plantea el presidente Boric y para qué, si es que lo amerita? ¿Cuál es el encargo? A ver, yo creo que en general estas comisiones, porque coincido contigo en que efectivamente nuestro país ha tenido muchas comisiones asesoras de los más variados temas. Yo a veces me he dedicado a estudiar estos temas también cuando hago clases sobre la temática, y en temas de integridad y probidad y transparencia y en temas de educación yo diría que es las que más hemos tenido en nuestro país. Y efectivamente, claro, hay distintas razones para nombrar estas comisiones, pero quizás lo que se repite en las que tienen que ver con integridad y con transparencia es un poco que la política contingente salga quizás de la discusión de las políticas públicas y dejarle eso a personas que se han dedicado a estas temáticas para que no se sienta que pueda haber un conflicto de interés o porque son los incumbentes los que estarían tomando como esas mismas decisiones, como pedir un poco de apoyo, pero sabiendo que finalmente, tal como tú señalabas, va a ser quien tiene el poder político los que van a tomar las decisiones de cómo y qué se va a implementar y cuáles van a ser los ritmos. Obviamente lo ideal es que haya una conversación fluida y ojalá un vínculo, pero efectivamente son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quienes tienen este poder, y a nosotros lo que se nos encarga básicamente es tratar de analizar lo que está ocurriendo con la situación del vínculo entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades de este sistema, de esta vinculación, y para efectivamente hacer propuestas que tiendan a que haya mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor control y mejor gestión también en el uso de los recursos públicos, que yo creo que es algo bastante relevante que ha salido de todos estos casos. Tú como profesora en estos temas y como experta, me imagino que tienes el derecho comparado a la mano y las políticas de otras partes del mundo, ¿cómo se opera en manejo de recursos públicos? Que siempre ha de ser, en todas partes me imagino, sumamente delicado y muy expuesto a que haya alguien que no lo utilice bien. Y te quiero poner frente a 2 escenarios, frente a recursos públicos, ¿no es cierto? A que un determinado ministerio tiene 1.000 millones para repartir. El primer riesgo, que es evidente porque es delito, que alguien robe plata de ahí y que se entregue de esos 1.000 millones, que diga 100, nadie está mirando, 100 se van para el lado y se los entrego a alguien que es cercano a mí, ¿no es cierto? Y después me los devuelve, ya es un delito claramente y ni cuestionable. Pero hay otro eventual problema, es que ese ministerio en un gobierno X los entregue de manera arbitraria o de manera partidista o favoreciendo a alguien y que eventualmente se haga ese trabajo. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo aquí? En que se favorece a una fundación que haga la pega versus a otra que se haga la pega, pero estos son más amigos míos o piensan más parecido a mí. Y ahí hay una arbitrariedad o hay una discrecionalidad en la entrega de los recursos que no es visto necesariamente como corrupción, pero que puede ser otra forma de corrupción, o no, en la teoría. Sí, efectivamente. De hecho, en general, los estudios de la corrupción lo que te señalan es que mientras más discrecionalidad haya, especialmente cuando estamos hablando de un alto manejo de recursos públicos, es donde más ocasiones puede haber para la corrupción. Entonces, efectivamente, eso es lo que se trata de limitar con sistemas como, por ejemplo, el de compras públicas. La mayoría de los países han avanzado hacia eso, hacia sistemas reglados, donde hayan criterios objetivos, ojalá procedimientos concursables, con transparencia, donde se expliquen los criterios de asignación, por ejemplo, de puntuación y por qué se elige a alguien por ser otra persona. Lo mismo con los concursos públicos para acceder a cargos públicos, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que acá el sistema que tenemos de cooperación entre el sector público y el sector privado, particularmente estas instituciones sin fin de lucro, quizá le faltó también parte de esa modernización. Hay parte de esos vínculos que se hace a través de la ley de compras públicas,
pero hay otro que se hace a través de transferencia, a veces son concursables, a veces no, las distintas instituciones a veces tienen distintos criterios y yo creo que eso hoy en día ya como que hemos visto que al parecer no está cumpliendo con los estándares, se presta efectivamente para casos donde puede haber instituciones que sean más cercanas, más amigas o incluso tráfico de influencias, que es un delito. Y yo creo que eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer de analizar cómo se puede perfeccionar este sistema. Ahora, sabiendo, Matías, que no hay sistema que sea infalible, no hay país que no tenga casos de corrupción y quien quiera vulnerar las normas y aprovecharse del sistema va a buscar la forma. Pero tú lo que tienes que hacer también es tratar de hacerle más difícil esa búsqueda de la forma o que sea más fácil también detectar y prevenir eso o, si no se pudo prevenir, bueno, como en el caso que los casos que estamos viendo ahora, investigarlo y si es que hay irregularidades, sancionarlos adecuadamente. ¿Cuánto ha avanzado Chile en los últimos 20, 10 o 30 años en materia de transparencia? Recordamos nosotros inmediatamente cuando ha habido crisis grandes, Mobgate, financiamiento de la política, se producen iniciativas y se hacen reformas, se producen debates y se hacen reformas. El servicio civil, ¿no es cierto?, contratación, la alta dirección pública, es fruto de una de estas crisis. ¿Se ha avanzado realmente, si miramos la fotografía de Chile del 90 al Chile de hoy, en esta materia de probidad y transparencia, cuánto hemos avanzado? O sea, yo miro la foto del Chile del año 2000 al año 2023 y yo te diría que hemos avanzado muchísimo. Mira. Y de hecho en muchas de estas materias también hemos sido pioneros en la región. O sea, el problema yo creo de nuestro país es que muchas veces hacemos esa reforma y luego nos quedamos como tranquilos esperando quizás al próximo escándalo para perfeccionar el sistema. Insisto, los sistemas no son perfectos, nos van mostrando a través de su implementación dónde se pueden ir perfeccionando, dónde se pueden ir como ajustando tuercas, por así decirlo, apretar tornillos, y muchas veces nos dejamos estar y esperamos que pasen muchos años. Entonces, claro, hablamos del sistema de alta dirección pública, hablamos del sistema de compras públicas, todos adoptados entre los años 2003, 2006, pero han pasado muchísimos años, las tecnologías de la información son otras, los estándares de transparencia también son otros, porque tenemos una ley de transparencia que funciona desde el año 2009, y quizás eso no lo hemos modernizado de la misma manera. Entonces, yo creo que obviamente los estándares que tienen esos sistemas el año 2003-2006 eran muy altos, pero hoy en día quizás no. Y eso lo vemos en evaluaciones internacionales. Hay evaluaciones que hacen distintas instituciones de, por ejemplo, los sistemas de compras públicas, donde Chile fue un gran pionero en la región, pero a esta altura hay muchos países que nos han ido pasando por el lado, como Colombia en algunas ocasiones, como Costa Rica, como pueden ser distintos países, porque ellos quizás o los adoptan después o toman incluso los aprendizajes que nosotros hemos tenido, María, y los implementan. Y a tu juicio, así bien en genérico, sin entrar en casos particulares porque estaríamos toda la noche, pero si nos hemos quedado atrás en la modernización de las propias reformas que Chile fue pionero en hacer y que no se han ido actualizando, es a tu juicio, sí, quiero que me hables un poco de una percepción general, por falta de preocupación y de percepción de riesgo o porque la propia política no tiene los incentivos para quitarse cuotas de poder, porque al final más transparencia, más profesionalización, es menos cuotas de poder para los políticos que están allí, que pueden poner a personas y que pueden repartir eventualmente cargos que son remunerados. ¿Por qué no se ha actualizado? Mi opinión personal, yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que efectivamente estas agendas compiten también con otras. O sea, sabemos que el Congreso tiene que resolver distintas temáticas. Hay temas de pensiones también que están pendientes hace muchos años. Hay un tema hoy día con la salud privada, bueno, también la salud pública. Entonces, estas agendas, por así decirlo, compiten. Y muchas veces lo que pasa con las agendas de integridad, lo que hemos visto al menos en el caso de Chile, es que somos bien reactivos, que nos quedamos esperando finalmente el escándalo para decir, uy, parece que en verdad no estaba funcionando tan bien, entonces hagamos los cambios que son necesarios. Y yo creo que tenemos que tener una estrategia más proactiva, entendiendo que obviamente las urgencias o quizá los acentos, las prioridades se las vamos a dar cuando hayan espacio en esas agendas, se den las ventanas de oportunidad, pero yo creo que deberíamos mantener una preocupación constante. Y por ejemplo, se ha estado hablando, el presidente lo ha mencionado, vamos a ver qué ocurre, pero mencionó en su cuenta pública una estrategia nacional de integridad, que vendría como a ser la primera, donde efectivamente las distintas entidades públicas se coordinarían para ir estableciendo prioridades con el tiempo. Hay que ver si eso resulta, en algunos países ha resultado bien, en otros países de la región no ha resultado bien, porque en realidad tampoco la voluntad política ha sido tanto,
Y eso finalmente me lleva a que efectivamente la voluntad política al final, Matías, es determinante. Eso es lo que necesitamos para generar los cambios. Y yo creo que a veces se da esta combinación un poco de comodidad, del statu quo. Obviamente hay personas que también quieren aprovechar redes clientelares, etcétera. Y también del tema de que cuando no vemos que las cosas están funcionando mal, quizás aplicamos el dicho de, bueno, si no está roto, ¿para qué lo vamos a arreglar? Pero a veces sí está roto y no lo estamos percibiendo. María Jara Quemada, directora de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Expertos para la Probidad y Transparencia, nombrada por el presidente Boric ayer, y que el día viernes, entiendo, tiene su primera sesión y 45 días de plazo para emitir el informe. ¿Es así, no? Así es. Gracias, María. Muy buenas noches y gracias por recibirnos como siempre. Gracias a ti. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Ojalá, estamos al aire y escuchando ni más ni menos que a Barry White de fondo. Estoy leyendo noticias porque ya están los diarios de mañana. Estamos adelantando a ver si hay algo nuevo. Y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. ¿Qué le parece? Que destaca en este momento lo siguiente. 8 bonos que podrías cobrar en julio. Consulta con tu RUT. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo y la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que en este momento hay 6,8 grados y el cielo está parcialmente nublado. Veamos qué es lo que ocurrirá con el pronóstico, qué ocurre con el pronóstico de mañana y pasado en esta región capital. Pues bien, mañana estará despejado, mañana miércoles, con 17 grados de máxima probable y nublado el jueves con 16 grados de máxima probable. Vamos a otras dos regiones del país y dos localidades específicas. En Freirina, en la región de Atacama, estará mañana despejado y el termómetro llegará como máximo a 19 grados. Algo distinto ocurrirá en Río Bueno, en la región de Los Ríos. Río Bueno tendrá lluvia y 10 grados de máxima probable. Les decía que al fondo escuchábamos al gran Barry White. Es muy distintiva su voz, su estilo, su todo, ¿no? Bueno, los amantes del soul seguro lo reconocieron de inmediato por su inconfundible voz. Es Barry White. Hoy se cumplen 2 décadas desde la muerte de esta leyenda del soul. El cantante, compositor y productor dejó una huella imborrable en el mundo de la música, destacando por su distintiva, profunda voz, el que en los años 70 y con una serie de éxitos forman parte de la historia de la música contemporánea. Precisamente con My Everything, ahí está, una de esas canciones icónicas de Barry White, despedimos Vía Pública de hoy. Además, Barry White a esta hora pintado, ¿no? Buenas noches, gracias por venir.